¿Cómo están? Imagino que contentos, ya finalizando, nos falta poco. Esta será la segunda parte de funciones de varias variables y bueno, la última clase de este cuatrimestre. Salvo los que hagan biotecnología, que tienen una clase más. En esta clase vamos a trabajar sobre derivada direccional y gradiente. En la primera parte habíamos hablado sobre funciones de varias variables, sobre las derivadas parciales, las curvas de nivel y ahora vamos a hablar sobre las derivadas direccionales y el gradiente. Bueno, recordemos que son las derivadas parciales de una función f de xy. Llamábamos f sub x en AB justamente al límite de f en a más b, en a más h, b menos f en ab sobre h para h que tiende a cero. Recordemos que f estamos considerando una función de dos variables y la derivada parcial respecto de x es como considerar en un punto AB la segunda eh, coordenada o variable independiente igual a un punto fijo, en este caso B, y derivamos respecto de h de esa manera. F sub i en AB entonces va a ser el límite de f en A. Ahora A es el que queda fijo, x igual a A queda fijo, en B más h menos f de AB sobre h para h que tiende a cero. Muy bien, ¿qué significaba eso? Bueno, lo que estábamos haciendo era como considerar la derivada parcial respecto de x, era considerar b igual a b fijo, veíamos cuál era la curva sobre la superficie, sobre el gráfico de la función correspondiente a mover solamente la variable x y así obteníamos una curva sobre la superficie y la derivada parcial no era más que la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión, el punto AB, f de AB, y algo equivalente era la derivada parcial respecto de i. En este caso, tomábamos fijo x igual a A, considerábamos la curva moviendo el i en el gráfico de la función y la derivada parcial era la pendiente sobre la recta tangente de esa curva en el punto P de AB, F de AB. Muy bien, pero ¿qué pasa si nosotros, qué nos decían esas curvas? Esas curvas nos decían cómo, o esas derivadas parciales, cómo crecía la función sobre, digamos, cómo crecía el gráfico en esa dirección, o cómo crecía o decrecía la curva, en este caso fijando B y en este caso fijando A, cómo era el crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si uno quisiera ver el crecimiento respecto de otra dirección? Por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos ver cómo crece el gráfico de la función en esta dirección, en la dirección de este vector u. Este vector u lo he puesto acá con una flecha, lo he trasladado aquí, entonces para entender en qué dirección me estoy refiriendo. Entonces veamos este otro gráfico. Si u es un vector AB, este es el gráfico de la función f de xy, este es el punto x0 y 0
f de x0 y 0 sobre el gráfico de la función f y considero, digamos, el plano vertical que pasa por el punto P tal que el vector u pertenece a ese plano, o sea, en la dirección de u. Muy bien, entonces, eso también, ese plano, al cortar con el gráfico, me determina una curva y cuya que tiene, puedo considerar su recta tangente por el punto P a esa curva. Y entonces, si denoto el vector W como x0 y 0, z0, como dijimos, era f de x0 y 0, es decir, f en el vector W. U es el vector AB, es un vector unitario, es decir, que tiene norma 1. Y si yo multiplico el vector U por un escalar h, eso es lo mismo que haber multiplicado cada una de las componentes de U por h. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a definir la derivada direccional respecto de U de la función f en el punto x0 y 0? Va a ser justamente la pendiente de esta recta y que la obtenemos no es más que de esta manera, el límite de f del vector W más h por el vector U menos f de W sobre h, para h que tiende a 0. Es decir, lo que hemos hecho es acá, digamos, reemplazando esto, W más h por U no es más que x0 más ha en la primera coordenada e y0 más hb en la segunda coordenada. Entonces, la derivada direccional respecto de u va a ser el límite de h que tiende a 0 de f de x0 más h por a y 0 más h por b menos f en x0 y 0 sobre h. En este caso, d de u de f es la derivada direccional de f en el punto x0 y 0 en la dirección de u. Particular, si hubiera tomado u igual al 1, 0, eso no es más que la derivada parcial, porque el b si hubiera sido 0, esta segunda parte no me queda. Y si el u hubiera sido el 0, 1, esta parte, el a hubiera sido 0, esto no me queda, entonces la derivada parcial respecto de y. Es decir, las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Bueno, veamos un ejemplo y calculemos la derivada direccional de la siguiente función. F de xy igual a x más 3x cuadrado por y. Lo vamos a considerar en el punto menos 1, 2, es decir, x0 es menos 1, y0 es 2, en la dirección del vector u, donde el vector u es 1 sobre raíz de 2 por 1, 1. Es decir, porque tiene esta norma 1, recordemos que siempre en la derivada direccional tenemos que considerar vectores de norma 1. Entonces la primera componente va a ser 1 sobre raíz de 2 y la segunda componente también. Bien, calculemos. Entonces, ¿cuánto sería la derivada direccional de u en f en el punto menos 1, 2? Va a ser el límite de h que tiende a 0 de f de el x0 que es menos 1 más h por la primera coordenada de u que es 1 sobre raíz de 2. Y en la segunda componente va a ser 2, que es el y0, más h por la segunda componente del vector u, menos f en menos 1, 2 sobre h. Bien, entonces ahora tenemos que reemplazar por lo que vale la función, es decir, nos va a quedar el límite de h que tiende a 0 de
en la primera componente tenemos que poner el valor de la primera coordenada, variable independiente, más 3 por el valor de la primera variable independiente al cuadrado, por la segunda variable o la segunda coordenada, menos la función el menos 1, 2, que es 5, porque es menos 1 más 3 por 1 por 2 sobre h. Bien, si desarrollamos el numerador, entonces nos va a quedar esto, el límite de h que tiende a 0 de 1 sobre h es el denominador, y en el numerador nos va a quedar menos 8h sobre raíz de 2 más 3 por h sobre raíz de 2 al cubo. Esto es un cálculo sencillo, lo pueden obtener. Y ahora sí, al sacar el límite para h que tiende a 0, eso no va a ser otra cosa que menos 8 sobre raíz de 2. Muy bien, pero ¿podremos verlo o podemos calcularlo de alguna forma más sencilla? Bueno, veámoslo. Como dijimos, la derivada direccional en la dirección de u de f en x0 y 0 es este límite. Pero fíjense, si nosotros esto lo podemos pensar como f en x0 más ha y 0 más hb como una función de h, como una función compuesta, una función de dos variables compuestas con otras funciones. Entonces, esa composición la puedo mirar como una función de h, donde f de x0 y 0 va a ser g en 0. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser igual al límite de g en h menos g en 0 sobre h, que no es más que la derivada de g respecto de h en h igual a 0, donde g de h es f de xy, pero x es una función de h, es x0 más ha, e y también es una función de h igual a y0 más hb. La regla de la cadena, en este caso, nos dice lo siguiente, que la derivada de g respecto de h en h igual a 0 va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de h, más la derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de h. Y todo, por supuesto, en h igual a 0. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, eso es igual a la derivada parcial de f respecto de x en x0 y 0. ¿Por qué? Porque cuando h es 0, x es igual a x0, y cuando h es 0, y es igual a y0. Por a, porque a es la derivada de x respecto de h, más la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0, por b, que es la derivada de y respecto de h. Ahora, ¿a qué le suena esto? Esto parece como un producto vectorial, producto escalar, perdón, o un producto interno. Eso no es más que el producto interno entre el vector, la derivada cuyas coordenadas son las derivadas parciales de f en x0 y 0 por el vector u. Es decir, si el gradiente de f lo escribo como nabla, que se denota nabla de f, es el vector conformado por las derivadas parciales de f, entonces la derivada direccional de f en la dirección de u no es más que el producto interno de el gradiente por u. Cuando lo evalúo en un punto x0 y 0, evalúo el gradiente en x0 y 0. Perfecto, entonces esta será otra manera de poder calcular las derivadas direccionales conociendo las derivadas parciales.
Veamos entonces el ejemplo que teníamos y calculemos la derivada direccional en este sentido. Bien, entonces recordemos que la función era f de xy igual a x más 3x cuadrado por y en el punto menos 1, 2 y en la dirección del vector u, que era 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. La derivada parcial respecto de x va a ser 1 más 3 por 2x por y, es decir, más 6xy. Y la derivada parcial respecto de y va a ser, como x lo considero como una constante, va a ser la constante que acompaña a y, que es 3x cuadrado. Bien, entonces ahora evaluándolo, poniendo xy igual al vector menos 1, 2, la derivada parcial respecto de x en el menos 1, 2 nos va a dar menos 11 y la derivada parcial de f en y respecto del 1, 2 nos va a quedar menos 1, 2, nos va a quedar 3. Entonces, ahora vamos a poder calcular la derivada en la dirección de u en el punto menos 1, 2, que no va a ser más que el producto interno entre el gradiente en el punto menos 1, 2 y el vector u. Es decir, el producto interno entre menos 11, 3 por el vector u, que es 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Eso nos da menos 8 sobre raíz de 2, igual que antes. O sea que esta es un modo de obtener las derivadas direccionales que nos indican cuál es, cómo es el crecimiento en la dirección de u, del gráfico de la función. Muy bien. Bien, pero ¿cuál es la importancia del gradiente? Habíamos dicho que la derivada direccional en la dirección de u de la función f era igual al producto interno del gradiente de f con el vector u. Si cambiamos u, obtenemos todas las derivadas direccionales, o sea, para todas las direcciones que querramos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué u el crecimiento del gráfico de f en esa dirección es máximo? ¿Para dónde tenemos que caminar si estamos parados en la montaña para agarrar el camino con mayor pendiente? Bien, sabemos que el producto interno entre el gradiente de f y u no es más que el valor absoluto o el módulo del gradiente de f por el módulo de u, por el coseno de tita, donde el coseno donde tita es exactamente el ángulo entre el gradiente y el vector u. Pero sabemos que el vector u es unitario, es decir, su norma o su módulo es 1. Por lo tanto, la derivada direccional en la dirección de u de f es la norma del gradiente de f por el coseno de tita. Bueno, pero si entonces queremos buscar el valor máximo, sabemos que el coseno de tita va entre menos 1 y 1 y que su valor máximo es 1. ¿Y en qué ángulo tita toma ese valor 1? En particular, en tita igual a 0. Entendamos que el gradiente de el ángulo entre dos vectores va a estar entre 0 y 2pi. Entonces, tita igual a 0 nos da que el coseno de tita
vale 1, por lo tanto el valor máximo de la derivada direccional va a ser máxima en ese sentido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el gradiente de la dirección en la que la pendiente es mayor, es decir, si estoy parado en la montaña, la dirección para subir con mayor pendiente va a ser exactamente la del gradiente de la función. Supongamos que la montaña sea el gráfico de una función. En el punto donde estoy parada la pendiente mayor va a estar en el sentido del gradiente de f. Es decir, la dirección de u va a ser la del gradiente. Miren ustedes, qué importante este resultado, porque si estoy parado en la montaña y quiero subir más rápido por el lugar de mayor pendiente, tengo que buscar el gradiente de f. Por supuesto, no lo voy a saber hacer en el medio de la montaña porque seguramente no voy a saber la fórmula de f. Ahora, ¿y cuál será el de menor? ¿Cuál va a ser bajar más rápido? Y justamente cuando el coseno valga menos 1, por lo tanto va a ser en el sentido contrario. Bien, entonces, con esto podemos decir dónde se alcanza la maximización de la derivada direccional. Si f es una función con derivadas parciales definidas en x0 y 0, el valor máximo de la derivada direccional de du de f en x0 y 0 es el módulo del gradiente de f en x0 y 0. Y ocurre cuando el vector u, digamos la dirección de esta derivada direccional, va a ser exactamente el vector de norma 1 que tiene igual dirección y sentido que el gradiente de f en x0 e y0. Si la función en vez de sea una función de dos variables, tenga tres variables o cuatro o cinco, el resultado es el mismo. Bien, entonces, ¿qué pasa si tengo el siguiente problema? En cierta región del espacio, el potencial eléctrico B está dado por una función B de x y z, porque es una función que depende de los puntos del espacio. ¿Cuál es la relación de cambio del potencial en el punto P, x0 y 0, z0, en la dirección del vector B igual a I más J menos K? Otra pregunta, ¿en qué dirección cambia más rápido el potencial eléctrico en el punto P? Y también nos podemos preguntar, ¿cuál es la máxima razón de cambio de B en P? Bien, la razón de cambio del potencial, como dijimos hace un rato, en la dirección de B, está dada por la derivada direccional en B de x0 y 0, z0, que no es más que el producto interno entre el gradiente de B en P y el vector B, es decir, es el producto interno entre el vector derivada parcial respecto de x de B en P, derivada parcial respecto de y de B en P, derivada parcial respecto de z de B en P, producto interno, el vector B, que es I más J menos K, es decir, es el vector de coordenadas 1, 1, menos 1. Por lo tanto, la derivada direccional en la dirección de B del potencial, y aquí me comí el B grande, es exactamente B sub x en x0 y 0 z0 más B sub i x0 y 0 z0 menos B sub z x0 y 0 z0. Y la dirección en que cambia más rápido es justamente, como habíamos dicho, la dirección del gradiente del potencial en el punto P. Y su máxima razón de cambio es el módulo del gradiente de B en el punto P.
Muy bien, con esto creo que eh, tal vez un poco rápidamente, pero hemos podido atravesar algunas nociones de funciones en varias variables, derivadas parciales, curvas de nivel para poder entender mapas topográficos o mapas de temperaturas. Y a la vez también hemos, a través de las derivadas direccionales y los gradientes, hemos podido entender cuáles son las razones de cambio máximas, cómo obtenerlas, cuáles son las direcciones donde el crecimiento del gráfico de la función es mayor. Y bueno, con esto vamos a dar por terminado este curso, que bueno, en un año muy complicado como ha sido este, sin embargo, creo que tenemos que estar muy contentos porque no hemos perdido el año, hemos aprendido, ustedes y tan, con muchas dificultades, tanto para ustedes como para nosotros, pero le hemos dado batalla a esta pandemia y hemos aprendido un montón de cosas, tanto ustedes como nosotros, porque este no era nuestro ámbito natural de trabajo y también tuvimos que adaptarnos al igual que ustedes. Bueno, ha sido un placer, espero que les haya gustado este curso y seguramente, bueno, todavía tenemos algunas instancias donde vamos a estar en contacto. Les deseo la mayor de las suertes en esta y en todas las materias y que luego de esto puedan tener unas lindas vacaciones. Hasta pronto y la próxima y buena suerte.